Bienvenidos a la economía. El brote de hantavirus detectado en un barco de pasajeros en el Atlántico ha encendido las alarmas de la industria de los cruceros y el turismo internacional, pese a tratarse de un virus habitualmente de transmisión local. Aunque las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo global sigue siendo bajo, el episodio ha obligado a aislar pasajeros, realizar evacuaciones médicas y activar protocolos de emergencia en varios países. En el sector turístico, expertos advierten de un impacto inmediato en la confianza de los viajeros, especialmente en los cruceros, un segmento muy sensible a las crisis sanitarias. Bueno, y el crucero afectado por hantavirus partió desde el puerto de Ushuaia, en la Patagonia Argentina. En Buenos Aires está nuestro compañero Alejandro Rebosio. Alejandro, quería preguntarte si este caso está afectando o afectará de algún modo al turismo en la región de donde parten este tipo de cruceros. Por ahora hay mucha incertidumbre en el sector turístico argentino. Por ahora no hay cancelaciones ni puntuales ni masivas. Habrá que esperar con el tiempo. Lo que sí está claro es que la noticia ha impactado negativamente en lo que es la imagen de Argentina, la imagen del turismo en Argentina, en particular en la Patagonia Argentina, donde de vez en cuando hay casos de hantavirus, y también en lo que es la política sanitaria que está adoptando este país. Pero habrá que esperar a la temporada del invierno austral, cuando llegan sobre todo brasileños a esquiar en Bariloche, en el norte de la Patagonia, a ver si realmente se resiente o no la llegada de turistas. Lo que es la temporada de cruceros acaba de finalizar y habrá que esperar hasta el verano austral para ver si tiene o no impacto. Por ahora reina, insisto, la incertidumbre y las especulaciones. Entiendo, Alejandro. Bueno, ¿y en qué momento se encuentra, digamos, el turismo en Argentina ahora mismo? Y el turismo en Argentina no venía bien. En el año 2025 la cantidad de turistas extranjeros que llegaron a Argentina cayó un 18% con respecto a 2024 y la llegada de divisas por el turismo cayó un 11%. Esto se debió en parte a la sobrevaluación del peso argentino durante los últimos años, que por un lado sirvió como estrategia antiinflacionaria, pero por otro lado ha encarecido lo que son los bienes y los servicios que ofrece Argentina, incluido el turismo. Esto ha desalentado sobre todo la llegada de turistas de países limítrofes, de uruguayos, brasileños, paraguayos, chilenos, que venían a Argentina de compras por fines de semana o también por periodos más largos. Y a esto se agrega este año el impacto de la guerra de Irán, que ha encarecido el combustible, ha encarecido los pasajes, los tickets de avión, y que ha llevado también a algunas cancelaciones de vuelos que en principio no iban a poder ser llenados. Claro, me imagino. Alejandro, muchísimas gracias por todos estos detalles. Un saludo. Gracias a ustedes. La presión para avanzar hacia una solución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán coincide con un fuerte repunte de los mercados en Wall Street. El índice S&P 500, el referente de los inversionistas, comenzó el año prácticamente plano, pero acumula una subida cercana al 16% desde los mínimos registrados a finales de marzo. El Nasdaq, el índice tecnológico, se encuentra en máximos históricos, mientras que el Dow Jones salió este miércoles de la fase de corrección, una caída de más del 10% tras llegar a un pico que ahora quiere volver a escalar. Euforia en Wall Street. Nuestra compañera en Nueva York nos amplía estas informaciones. Ana, los inversionistas están dejando de lado los riesgos. ¿Qué hay detrás de estas fuertes alzas de los mercados? Pues por un lado está el empuje de la inteligencia artificial, que está llegando a cada vez más sectores. En este momento está elevando a las empresas de semiconductores. Este es un factor absolutamente innegable, pero realmente la clave de esta efervescencia son los beneficios empresariales. Más del 65% de las empresas ha presentado ya sus cuentas del primer trimestre y la gran mayoría, más del 80%, están reportando beneficios o utilidades por acción muy por encima de las estimaciones hechas. Las tasas de crecimiento indican que se pueden estar entre uno de los trimestres más rentables de los últimos 5 años. Y es un crecimiento que está llegando a muchos sectores, no solamente al tecnológico. Un crecimiento que además coincide con los efectos de las rebajas de las tasas de interés del año pasado y el estímulo fiscal que ha supuesto la rebaja de tributos que ha puesto en marcha el gobierno de Donald Trump.
Según la consultora FactSet, los analistas están dejando de lado los riesgos de cara al futuro y piensan que las utilidades por acción van a subir no solamente en el siguiente trimestre, sino a lo largo de todo el año. Ana, hemos hablado recientemente de la baja confianza de los consumidores, del efecto de la inflación y de que el consumo no ha sido el motor del crecimiento del PIB del primer trimestre. ¿Hay entonces una desconexión entre Wall Street y el resto del país? Sí, fíjate que hoy la Fed de Nueva York ha publicado un reporte que verifica que el precio de la gasolina en los hogares de bajos recursos ha hecho que se use menos el auto y no por ello se deje de pagar mucho más de los ingresos para llenar el tanque de gasolina. A la vez, efectivamente, cae la confianza de los consumidores, se nota el elevado costo de la vida y caen los ahorros. Pero la realidad es muy compleja y está generando mucha perplejidad. Los mercados no son la economía, pero sí que es cierto que operan en una economía que permiten estos beneficios empresariales y esta bonanza no está llegando a los hogares. Hay una desconexión con los grandes datos y con la bolsa que se siente mayor que en el pasado y que ha ido creciendo a medida que crece la desigualdad económica. En Estados Unidos se habla cada vez más de que el dato del consumidor no se contiene en una sola gráfica, en una sola línea, sino en dos y en forma de K, con una progresión mayoritaria a la baja por parte de la clase media y hogares de bajos ingresos y al alza por quienes tienen mayores ingresos. Normalmente ingresos de capital, no del trabajo, especialmente el 10% que disfruta del 90% de la riqueza que se genera en bolsa. Tú lo dices, Ana, estamos ante una realidad muy compleja. Muchísimas gracias por el análisis. Gracias, Rosa. Los ministros de Comercio del G7 se reunieron en París para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos dominadas en gran medida por China y reducir así su dependencia estratégica. En un comunicado conjunto, los ministros de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su profunda preocupación por lo que consideran medidas de coerción económica en una clara alusión a China y a sus estrictos controles sobre la exportación de tierras raras. El G7 advirtió que si fuera necesario responderá a esas prácticas que pueden afectar a las cadenas globales. Y esta reunión del G7 tiene lugar solo unos días después de que el presidente Trump amenazara a la Unión Europea con subir los aranceles a los autos y camiones. Vamos con más detalles. Está en la Bolsa de Frankfurt nuestro compañero José David Navarro. José, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿logrará Bruselas convencer a Trump para dejar los aranceles de lado? ¿Cómo van las negociaciones? Hola Rosa, ¿qué tal? Lo que sabemos por el momento es que el comisario europeo de Comercio, Šefčovič, se reunió ayer con su homólogo de Estados Unidos. Después de la reunión dijo que ambas partes estaban de acuerdo en que el tratado comercial o el marco que se habían fijado el año pasado debía respetarse. Eso abre cierto optimismo a que al final los aranceles, por ejemplo a los autos, se queden en el 15% y que la amenaza de Donald Trump de subir los aranceles hasta el 25% no se materialice. Eso sí, Washington pide a cambio, lo está diciendo en los últimos días, que la Unión Europea cumpla su parte del acuerdo y aquí las discrepancias que hay entre los países están retrasando la puesta en marcha de la parte europea de ese acuerdo. Precisamente Šefčovič va a viajar hoy mismo desde París hasta Bruselas para estar presente en esas negociaciones para ver si cuanto antes puede salir adelante esta parte europea del acuerdo que evitaría que los aranceles a los autos subieran al 25%. Muchísimas gracias, José David. Bolivia enfrenta su tercera jornada multigremial de protestas para exigir al gobierno del presidente Rodrigo Paz aumentos salariales y evitar también la privatización de empresas estatales, así como garantizar la provisión de diésel en el país. Las protestas de este miércoles llevaron a duros enfrentamientos entre la policía y el gremio de maestros cuando marchaban hacia la sede de la presidencia en La Paz. La Central Obrera Boliviana y la Confederación de Trabajadores de la Educación exigen un aumento salarial del 20% para este gremio, así como frenar la privatización de empresas estatales y la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García. El gobierno boliviano calificó las protestas como un intento de desestabilización al nuevo gobierno de Rodrigo Paz en el cargo desde noviembre de 2025.
Los cubanos sufren apagones crónicos y una grave escasez de gas derivada del bloqueo energético de Estados Unidos. Por eso el Gobierno ha reforzado la instalación de paneles solares. En la isla, las energías renovables generan ya alrededor del 10% de la electricidad, frente al 3,6% de 2024. Pero el uso de las renovables sigue siendo limitado en Cuba. Ahora, en la ciudad de Santa Clara, ha abierto una estación pionera de carga gratuita. Yudelaimis Barrero y su marido compraron recientemente un pequeño vehículo eléctrico de 3 ruedas con batería recargable. Lo adquirieron en Cienfuegos, a 70 kilómetros de Santa Clara, pero ya no podían desplazarse porque el vehículo se quedaba sin batería antes de regresar. La corriente es muy fundamental y cuando no tenemos muchas horas de apagón, imposible poder salir porque hasta que no se le vuelva a dar carga, y una carga que demora hasta 10 horas. Y hay ocasiones que no tenemos corriente para darle 10 horas al triciclo de carga, ¿ves? Pero a principios de abril, un empresario local abrió lo que se considera la primera estación de carga en Cuba alimentada por energía solar. Y además es gratis. Hay quien llega desde pueblos situados a muchos kilómetros para poder cargar sus aparatos. Danaelis Arboláez, que vende bocadillos, café, cerveza y tabaco desde su casa, tiene la suerte de vivir al lado. Por ejemplo, cuando hay luz, todo el mundo dice, vamos a cocinar rápido antes de que se vaya la corriente. Ya yo no me preocupo tanto porque al final vivo aquí mismo, ahí al lado, y ya cocino despacio, con calma, y si se va la corriente, nada, llevo la olla para allí ya. Se desconoce el coste del proyecto. Según el empleado Alexander Gutiérrez, el propietario colaboró con el gobierno para instalar los paneles solares. Eso hay veces que se le está diciendo, caberos, acérquense aquí porque esto realmente no se cobra nada, ¿entiendes? Pero imagínate tú, pero sí hay bastante, los vecinos están contentos con esto aquí. Realmente tienen una escapada donde cuando no hay corriente que pueden adquirir esto aquí. Eso sí es real. Con casi 250.000 habitantes, Santa Clara es una de las ciudades más pobladas de Cuba. En la carretera hacia La Habana es habitual ver carruajes de caballos, en especial en las zonas rurales, en donde la crisis energética se deja sentir con más fuerza. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención y confianza. Hasta la próxima.